Rafa no solo se limitó a estar con la selección mayor, estuvo el año pasado en la Copa del Mundo Sub-20, le trae dando mucho seguimiento a la siguiente generación de jugadores. Entonces, lo que quisimos plantear y que se está concretando es una transición correcta, una transición ordenada y bien pensada, programada de un cuadrenio mundialista al siguiente. A pesar de su juventud, el Kaiser ya tiene algunas credenciales que dan confianza. Eso, arriba. Independientemente de que todos sabemos la gran preparación que ha tenido al haber estado con algunos de los grandes técnicos a nivel europeo, a nivel mundial, lo que él ha vivido como jugador, lo que ha vivido también como técnico, porque el proceso en España es muy completo. La selección mexicana con un nuevo proyecto por delante. El objetivo ahora cambia la próxima justa veraniega del 2030. Una fecha especial y que puede traer grandes alegrías. Habrá debate esta noche en Punto Final. Gracias por acompañarnos. Hoy lo hacemos la gran Vero González, mi querido príncipe Mariano Trujillo, el emperador Claudio Suárez, mi sex symbol de los Santos, y mi querido gatillero Juan Francisco Palencia. Vamos a ver la encuesta y empezamos a platicar. México es una selección top 10 a nivel mundial. Sí, lo demostró en la justa del verano. O B, no, el ranking miente, Vero. ¿Miente el ranking? No quiero encaminar tu respuesta, pero ¿miente el ranking? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo están todos mis compañeros? Y en casa, abrazo fuerte. Bueno, pero es que los números ahí están, el rendimiento ahí está, los goles a favor ahí están. O sea, en cuanto al rendimiento demostrado en esta justa mundialista, México quedó en 9º lugar. Entonces, es verdad, en esta justa. A nivel mundial, por supuesto que no. Pero esta justa es la que mide el nivel de los equipos, ¿no? Sí, pero yo quiero ver ya cuando concluya todo, a ver, tenemos que voltear a ver, por supuesto, el fútbol que tienen los demás al que tiene México. Que se le haya dado a México las cosas tan bien, es por eso que acaba en estos puestos. Sí. Pero después de ahí sabemos perfectamente cómo va a bajar la cuestión. Te quiero creer, Vero. Sí, quiero creer. Créeme. Te quiero creer, príncipe, porque ya sé cuál es tu respuesta. Qué gusto saludarte, Mariano. ¿México es top 10 a nivel mundial? ¿Cómo te va, príncipe? ¿Cómo estás, Matador? Compañeros, los saludo con mucho gusto. Pues es top 10 de acuerdo a la clasificación que maneja FIFA con los distintos puntos que se otorgan por ganar partidos clase A, partidos, etcétera, etcétera. Si tenemos eso en consideración, pues estamos ahí, en el top 10. Después, si somos un poco realistas, no creo que estemos por encima de Alemania en cuanto a nivel futbolístico, no creo que estemos por encima de Colombia en cuanto a nivel futbolístico en la actualidad. Así es que me parece un poquito irreal esta 10ª posición, pero también no hay que dejar de lado el buen trabajo que hizo la selección mexicana, más allá de quedarse en el mismo lugar ahora en esta justa mundialista. Sí, hizo un buen trabajo, sin duda alguna hizo un buen trabajo, emperador, pero llegó al mismo lugar al que ha llegado desde hace muchísimo tiempo. Solamente en el Mundial del 86 había llegado México al 5º partido, emperador. ¿Somos top 10, sí o no? Dímelo tú, que tantas y tantas veces vestiste con orgullo la playera verde. ¿Cómo te va, Empe? ¿Qué tal, Matador? Te saludo con mucho gusto, compañeros, a la gente en sus hogares. Pues mira, como dicen, ¿no? Estoy con Vero y con Mariano, se mide por lo del Mundial, lo que hizo México. Creo que hizo un buen Mundial. Como dices, llegaron a la misma instancia que nos tocó estar ahí, ¿no? Hoy son 48 selecciones, ¿no? A lo mejor juegan un partido más, ¿no? Que en antaño. Pero, bueno, pues así se mide, ¿no? A mí me acuerdo que nos tocó alguna vez estar ahí en 4º lugar o 3º, no me acuerdo, y hicieron un escándalo que no merecíamos eso, ¿no? Pero pues la verdad, van midiendo conforme vas ganando, ¿no? Ya sea eliminatoria o torneos, pero yo creo que sí estamos por ahí, ¿no? Del 10, 11, 12, o sea, yo tampoco no estamos tan mal, ¿no? Como muchos dicen. O sea, y merecidamente, pues ahorita hay que disfrutarlo, ¿no? Ese 9º lugar. No, que estemos entre los décimos. Tan mal no, estoy de acuerdo, pero se podría estar mejor, gatillero. Se podría estar mejor, Paco. Si México le hubiera ganado a Inglaterra, sería hoy uno de los 8 mejores combinados del planeta, pero no lo es porque no le ganó a Inglaterra, porque falta esos 25 centavos para el peso. Eso le falta al fútbol mexicano. Gatillero, ¿qué tal, bienvenido. Matador? ¿Cómo te va? Muy bien, muy Qué bien. gusto Matador, verte. compañeros, un placer estar con ustedes y con toda la gente ahí en casa. Pues sí, mira, se mide realmente también por los partidos que has ganado, da igual el rival.
los goles que has metido, etcétera. Yo creo que, y aquí en Punto Final un día hicimos una medición antes de empezar el Mundial de en dónde colocábamos, y Ceci tuvo la oportunidad de estar ahí en No es un dato menor, y todos estuvimos de acuerdo que estaba dentro de los 15. Yo sí lo pondría dentro de los 15, pero entre los 10, pues ahí están los números, están los resultados, pero yo lo pondría futbolísticamente hablando, no por los números, de los primeros 15. ¿Vienes de malas o qué? ¿O por qué me ves feo si ni siquiera te he saludado? Ni siquiera te he saludado. No te acuerdas de nada. Y ya me estás haciendo caras feas. No te acuerdas de nada, te entra aquí, te sale acá. Ya me acordé. Ya te acordás, qué bueno. Pusimos, ¿cómo estás, buena profe? memoria tenés, Pusimos me a encanta. México entre los 20 primeros del mundo. Ya lo sé, ya lo sé. Ahora ya escaló No, peldaños. eran los Ya escaló. En los 15 lo Los pusimos. 15 lo En el lugar pusimos, 12 lo pusimos. No. Mucho más abajo. Mucho más abajo. Qué bueno que no Lo estuve en revisamos. esas clases ¿No? yo, porque A ver, un placer, yo había puesto otra cosa. un placer y un lujo estar con todos ustedes. Un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. Yo creo que entre el 10 y el 15, me parece a mí. Hay selecciones que demuestran a cada torneo que son top, y me parece que México hizo, para mí, no un fantástico mundial, pero hizo un buen mundial. Esa es la verdad. Llega donde siempre llegó, sí, pero creo que con otra cara, Murrita. De otra manera, con una ilusión diferente, ¿me entendés? En casa, en la Ajá, Azteca. sí, No se esperaba menos. Sí, pero junto a la gente se abrazó al equipo. Está bien. ¿Estás de acuerdo o no? Y Está eso, bien. quieras o no, te trae una Sí, buena ¿tú energía. crees? Sí. ¿Tú sé si crees que esté mejor México que Uruguay? ¿O que Ecuador? Hoy, Pregunto. no, después de lo que hizo Uruguay, Mariano, demasiado pobre y flaco. Paupérrimo lo de Uruguay. Es que, te pregunto eso porque obviamente tenemos la última imagen de lo que vimos de Uruguay Claro, y de claro. Ecuador, pero la pregunta del matador es si de verdad estamos nosotros como mexicanos en el top 10. Y yo por eso pregunto, hoy en ese top 10 estamos por encima de Alemania, estamos por encima de Colombia, Ah, claro, por encima de claro, Ecuador, claro, por claro. encima de Uruguay. Claro. Entonces, por ejemplo, hoy Ecuador está en el lugar número 25, algo que no me parece Aquí tampoco está, real, Mariano, ¿no? Yo creo aquí que está. Ecuador está mucho más arriba. Creo que estos. Mira, acá está la Mira, lista. Brasil está fuera. Y sin embargo es el quinto rankeado por el máximo organismo del fútbol mundial. Y hoy está fuera de la Copa, Brasil. Cuando es una Pero ¿por qué habitual. no vamos a Marruecos. estar arriba? Y hoy Marruecos- Si Uruguay fue un fracaso, o sea, no Por tenemos eso. la culpa. Se tienen buenos jugadores, pero pues en equipo no, 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 hicieron por bien eso. las Y cosas. hoy Por eso, Marruecos se por muere eso. de nada. Sí, Se muere de eso lo nada. entendí. Y según la FIFA es el sexto. Bueno, ¿Le creemos o no? pero llegó a unas instancias mejores que exacto. nosotros, Bueno, ¿no? sí, Entonces es por eso sí, o sea, también, no ¿no? Que pasó lo mejor. Pero valoras tampoco por ahí, ¿no? basures el trabajo de Bueno, los que Brasil, están con arriba Brasil de México. llegamos al mismo nivel, ¿eh? O sea, avanzamos hasta la misma Claro, ronda. sí, claro, sí, Brasil claro. igual que Alemania. México, Pero ¿no? eso, de acuerdo, pero igual que Alemania. Y de hecho, desde los números, tuvo mejores números México que Sí, el correcto. conjunto Ahora brasileño en esta Copa. mi pregunta Exacto. ignorante es, también vienen eliminatorias, partidos amistosos y todo eso, ¿verdad? Por eso Brasil está donde Sí, está. todos Quiero empiezan pensar. a sumarse. Se suma No, todo. Se quiero- suma todo. Claro, está, ok. No, esa era un poco mi pregunta porque siempre aparece Bélgica y aparece Holanda y aparece... Bueno, que... Bélgica sigue, ¿eh? No, Bélgica No, no, echó a Bélgica Estados sigue. Unidos, Y le llenó la nosotros echó canasta. Inglaterra. Se enojó y le llenó la canasta a Estados Unidos. A ver, Sí, a no. ver hasta dónde le dura el enojo. Bueno. ¿Me ya entendés? es de los A ver, ocho primeros. hasta dónde le dura el enojo. Bueno, Ojo, no tengo nada en a contra ver, de la lo que gente es una bélgica realidad ni que nada, estamos digo, todos de acuerdo es que estamos entre el 15 y el 20, ¿no? Puedes variar de ir arriba abajo. Estoy de acuerdo. Hoy estamos rozando Ahí. el 10º, el 9º, pero yo creo que entre el 10 y el 15. Pero por eso, ahí. ¿ustedes no creen, muchachos, que eso es por la actuación de México en los primeros 3 partidos y luego que Pero le por gana supuesto. Ecuador? Sí, sí, Y- desde ¿me entendés? luego, Digo, claro que sí. Y el partido con Inglaterra, Inglaterra que hace un muy buen juego con un hombre menos, se defiende muy bien. Pero México tuvo posibilidades, ¿eh? Bueno, hubo dos Tuvo remates de Raúl oportunidades Jiménez de que pudieron empatar haber el cambiado la partido. historia. Ya no, todos en Claro, Inglaterra, claro, digo. ¿Estás de acuerdo o no, Mujeta? Entonces, Oh. ¿qué? Por lo- Mira, pero Sí, príncipe. por ese partido, perdón, Matador, contra Inglaterra, porque tengo aquí la puntuación, México no sumó puntos, ¿no? Porque perdió. Perdió. ¿No? Sumó más 18.29 puntos al ganarle a Ecuador. A Y Ecuador. si revisamos los de grupos, pues sigue sumando. Contra Inglaterra podemos decir sí jugó un gran partido, pero no sumó puntos, ¿eh? Claro. No sumó puntos como para estar en esta 10ª posición. Ah, no, claro, claro. Entonces, sí, los amistosos clase A, etcétera, los de la fecha FIFA también te ayudan a sumar. Y México jugó contra Portugal,
jugó contra Bélgica, Correcto. jugó contra sinodales importantes que Australia, le ayuda a sumar. Australia. Por eso yo digo que es un poco irreal esta situación del 10º puesto, porque a algunos se les cuentan eliminatorias oficiales y México no A tiene eso, eliminatorias a eso para iba. llegar a esta justa. A eso iba. Entonces ¿viste, sí es un Boleta? espejismo. Es que yo no Sí. sé yo no sé, porque a mí no sé si los amistosos cuentan, ¿me entendés? Sí Como es cuentan, que, profe, como ya- que es irreal Sí para mí. cuentan, las para fechas- mí. las fechas yo no, todas suman, yo no todo contaría suma. amistosos. Sí, ni yo. Todo Ni yo. suma. Yo Yo le creo digo, que a porque- lo mejor también encontraron la Pero, afición a ver, que se volvió perdón, loca y la verdad a lo dice mejor eso Ceci también que mucho él no cuenta amistosos. A mí no, yo no México contaría, yo no si México no contaría. se eliminó, ¿qué le vas a contar? México Y le calificó cuento- directo a su, por a eso, su, a y le- su copa. entonces Uruguay, que está calificado para el 30, va a estar entre los 5 mejores. Pues probablemente No, sí. a eso Siempre y que- cuando así le lo vaya lleva bien en la los FIFA. amistosos, Ceci. Claro, Claro. ¿entendés? Siempre y cuando le vaya bien en No, los no, amistosos claro, de fecha entiendo, FIFA entiendo, en clase entiendo A. No, porque si juega contra puros equipos de baja categoría, pues va a sumar, pero menos puntos, ¿no? Cristian Chicote Calderón se paró frente a los micrófonos como nuevo jugador de Pumas, repasó su carrera, habló del América, habló del Necaxa y no dijo ni una sola palabra sobre Chivas, el club que lo formó como figura y que también, entiéndase bien, dejen su like y cuéntenos en los comentarios qué opinan de esto porque la afición rojiblanca ya se encargó de notarlo y de hacérselo saber en redes. Ese silencio, ese olvido tan conveniente, es apenas la puerta de entrada a una semana cargada de nombres propios para Chivas, entre rumores de salida, viejas heridas que se reabren y un patrón que ya empieza a repetirse demasiado seguido con Pumas como protagonista. Richard Ledesma aparece señalado como posible objetivo de Cruz Azul, con una fórmula que la máquina ya usó antes y que dejó sabor amargo en Guadalajara. Y por si fuera poco, la lista de futbolistas que un día se fueron mal de Chivas y hoy encuentran refugio en la casa universitaria sigue creciendo, con nombres que van desde Sebastián Córdoba hasta César Huerta. Hay tela de donde cortar, así que vamos por partes. Vamos a comenzar hablando primero sobre el rumor que más ruido generó en las últimas horas dentro del entorno rojiblanco, el supuesto interés de Cruz Azul en Richard Ledesma. El nombre del lateral mexicoamericano comenzó a circular como posible objetivo de la máquina de cara al torneo Apertura 2026, y aunque hasta el momento no existe ninguna fuente confiable que confirme de manera oficial ese interés, el simple rumor ya generó discusión entre los aficionados, algo lógico si se toma en cuenta el gran nivel que el jugador ha mostrado desde su llegada al Club Deportivo Guadalajara. La versión más fuerte y la que más preocupa en Verde Valle indica que Cruz Azul intentaría replicar exactamente la misma fórmula que utilizó con Jesús Orozco Chiquete, pagar directamente la cláusula de rescisión del jugador, sin necesidad de sentarse a negociar con Chivas ni de ofrecer nada a cambio. Esa jugada le permitió a los celestes quedarse con Orozco Chiquete prácticamente sin que Chivas pudiera hacer mucho al respecto, más allá de reclamar en privado. Ahora la pregunta que todos se hacen es si la máquina estaría dispuesta a repetir la maniobra con Ledesma. ¿Y qué dice Chivas al respecto? Ahí está lo interesante. El periodista César Huerta de AS México fue quien profundizó en el tema y explicó que, aunque los rumores en redes sociales han sido constantes durante los últimos días, dentro de Chivas la calma predomina por encima de cualquier nerviosismo. Según el comunicador, la directiva rojiblanca confía en que el jugador está muy bien protegido contractualmente y que además el propio Ledesma no tiene ninguna intención de salir del club en este momento. De acuerdo con la información recabada por el periodista, hasta el momento no existe ninguna propuesta formal de Cruz Azul ni de ningún otro equipo por los servicios del lateral y el único escenario que realmente se maneja es el de una eventual activación de cláusula, algo que, a diferencia de una transferencia tradicional, no requiere de una oferta formal previa ni de negociación alguna entre clubes. El propio Huerta reconoció que desconoce el monto exacto de dicha cláusula, pero fue enfático al señalar que el jugador se encuentra feliz en Guadalajara y que incluso ya ha expresado, en conversaciones privadas, su deseo de continuar defendiendo la camiseta rojiblanca. Para entender por qué la directiva se muestra tan tranquila ante este tipo de rumores, hay que remontarse al origen de esta historia. De acuerdo con los reportes, Ledesma venía negociando con la directiva rojiblanca desde varios meses antes de que finalizara su contrato con el PSV neerlandés, lo que le permitió llegar a Guadalajara como agente libre, sin costo alguno de transferencia. No fue un fichaje improvisado ni una operación de última hora, fue una negociación construida con paciencia, y eso, de entrada, ya cambia la dinámica de cualquier posible salida. Desde su desembarco,
Ledesma se convirtió en una pieza de impacto casi inmediato dentro del esquema de Gabriel Milito, ganándose la confianza del técnico argentino a punta de rendimiento dentro de la cancha, no de promesas ni de buenas intenciones. Ese detalle, precisamente, es uno de los factores que hace pensar que una salida no sería tan sencilla ni tan rápida como algunos aficionados imaginan en redes sociales, más allá de que Cruz Azul decida, en efecto, pagar la cláusula. Números sobre la mesa. Así está evaluado el jugador en este momento. En el terreno puramente financiero, el asunto tampoco es menor. Según la más reciente actualización de Transfermarkt, Richard Ledesma tiene un valor de mercado de 6 millones de euros, cifra que lo coloca entre los futbolistas más cotizados de todo el plantel rojiblanco, por encima incluso de nombres con más trayectoria en el club. Aunque el valor de mercado no siempre representa el precio final de una operación, sí suele funcionar como referencia inicial para cualquier negociación entre clubes, y en caso de que Cruz Azul insista en el fichaje, todo apunta a que Chivas pediría una cifra considerablemente superior a esos 6 millones de euros para siquiera sentarse a escuchar una oferta. A esto se suma un dato que no es menor. El jugador tiene contrato hasta junio de 2029, lo que en teoría le da a Chivas un colchón importante de tranquilidad, salvo, claro está, que efectivamente exista una cláusula de rescisión activable que lo cambie todo de un día para otro. Por el momento, todo parece indicar que la posibilidad de ver al defensor de 25 años con la camisola celeste sigue siendo, únicamente, un escenario especulativo, alimentado más por el ruido de redes sociales que por información confirmada. No hay reportes de periodistas de peso que confirmen contacto formal alguno entre Cruz Azul y Chivas por este tema, y el propio Ledesma continúa enfocado en su carrera dentro del Verde Valle, sin señales concretas de que una salida sea inminente rumbo a la Noria. Vale la pena recordar, además, que en los últimos años, las directivas de Cruz Azul y Chivas han protagonizado varios episodios de tensión en el mercado de fichajes, con negociaciones complicadas y diferencias económicas de por medio. Los casos de Jesús Orozco Chiquete, Lucas Romero y Alan Pulido son apenas algunos de los nombres que han estado en medio de rumores, negociaciones o intereses cruzados entre ambas instituciones, lo que demuestra que no sería la primera vez que ambos clubes chocan por un mismo jugador. Tampoco ayuda que la historia reciente entre ambas instituciones esté cargada de suspicacia. Cada vez que un jugador de Chivas empieza a rendir por encima de lo esperado, el nombre de Cruz Azul aparece tarde o temprano en la conversación, casi como un reflejo automático de la afición, y esta vez no fue la excepción. Basta con que un comunicador mencione la palabra cláusula para que la bola de nieve empiece a rodar en redes sociales, aunque en los hechos no exista todavía absolutamente nada concreto sobre la mesa. Cuesta no pensar que este tipo de rumores rara vez nacen completamente de la nada y que detrás de cada filtración suele haber, cuando menos, un tanteo informal que alguien decidió sacar a la luz antes de tiempo. Da la sensación de que mientras no aparezca una oferta formal sobre la mesa, la afición rojiblanca puede mantener la calma que hoy mismo predica la directiva, aunque tampoco estaría de más que en Verde Valle se muevan con tiempo para blindar al jugador antes de que el rumor se convierta en algo más serio. Al final, en el mercado de fichajes mexicano, la diferencia entre un simple comentario de pasillo y una negociación real suele ser apenas cuestión de semanas. Ahora que ya hablamos sobre el posible interés de Cruz Azul en Ledesma, es momento de volver al tema con el que abrimos esta nota: Cristian Chicote Calderón y su llegada a Pumas. El lateral, que en su momento fue una de las promesas más comentadas del fútbol mexicano, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de los universitarios de cara al torneo Apertura 2026, y su conferencia de prensa terminó generando más polémica de la que cualquiera hubiera anticipado. Para entender el contexto completo hay que recordar el paso de Calderón por Chivas, porque ahí empieza realmente la historia. El lateral llegó al Guadalajara procedente de Necaxa en una transferencia valuada en aproximadamente $8 millones, y en su momento aseguró sentir un amor genuino por el club rojiblanco, a pesar de que previamente había jugado para el Atlas, uno de los rivales históricos de Chivas. Sin embargo, las expectativas nunca se cumplieron dentro de la cancha, y sus constantes problemas de disciplina terminaron por sellar su salida del equipo, lo que finalmente derivó en su transferencia al Club América. Ya en las Águilas, Calderón volvió a jurar amor eterno, esta vez por los azulcremas, y tras conquistar el título de liga con ese club, no dudó en burlarse públicamente de Chivas, lo que dejó una herida abierta entre la afición rojiblanca que, hasta hoy, no ha terminado de cicatrizar. Y entonces llegó Pumas. Otra vez.
El capítulo más reciente de esta historia llegó apenas hace unos días, cuando Calderón fue presentado con los universitarios tras ser dado de baja del plantel americanista. En su primera rueda de prensa como jugador de Pumas, el lateral habló sobre el reto que representa vestir la camiseta de la UNAM, pero llamó poderosamente la atención que, al repasar su trayectoria, mencionara únicamente su paso por el América, dejando completamente fuera su etapa en Chivas, otro de los clubes más importantes en los que ha militado a lo largo de su carrera. Al ser cuestionado directamente sobre su historial en clubes grandes, el defensor respondió que su pasado futbolístico está en el Club América, aunque reconoció que su torneo más reciente lo disputó con Necaxa, equipo del que llega a Pumas. Agregó que el reto es enorme para el plantel universitario y que darán lo mejor de sí, insistiendo en que hoy es momento de voltear la página y trabajar para que la afición los reconozca por lo que hagan en el presente y no por lo que hicieron en el pasado. Una frase que, leída con cuidado, suena más a esquive que a casualidad. La omisión de Chivas en ese repaso no pasó desapercibida y generó una fuerte reacción en redes sociales, sobre todo porque Chicote Calderón vistió la camiseta rojiblanca entre 2020 y 2023, un periodo que, al parecer, decidió dejar fuera de su relato como si nunca hubiera existido. En esa misma conferencia, el lateral aseguró sentir alegría por unirse a uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano y remarcó que representar a Pumas significa mucho para él, cuestionándose en voz alta quién le iba a decir que terminaría defendiendo esos colores. Con esas declaraciones, Calderón dejó en claro que su prioridad actual es rendir bien dentro de la cancha y ganarse el cariño de la afición universitaria, aunque el hecho de haber mencionado únicamente su etapa americanista, dejando de lado por completo su paso por Guadalajara, fue suficiente para reavivar el descontento entre los aficionados rojiblancos que todavía recuerdan su salida. Los números tampoco lo favorecen. El impacto de esta salida y de las posteriores idas y vueltas también se refleja, con toda claridad, en el valor de mercado del jugador. De acuerdo con Transfermarkt, la cotización de Cristian Chicote Calderón ha caído de manera considerable desde que dejó Chivas. Durante su etapa en el club rojiblanco, el lateral derecho alcanzó su valuación más alta, situada en 4 millones de euros, pero después de su salida y de sus posteriores pasos por América, Necaxa y ahora Pumas, esa cifra se desplomó hasta 1.8 millones de euros, es decir, menos de la mitad de lo que llegó a valer bajo los colores rojiblancos. Y no es que a Calderón le falten razones para hablar bien de su paso por Chivas si quisiera hacerlo. Fue ahí donde debutó como titular indiscutible en un equipo grande. Fue ahí donde su nombre empezó a sonar para selección mexicana. Y fue ahí donde el club invirtió una cifra importante confiando en su proyección. Que todo eso haya quedado fuera del relato oficial en su presentación con Pumas dice bastante sobre cómo cerró, en realidad, ese capítulo. Da la impresión, viéndolo con calma, de que ese descenso en el valor de mercado no es pura coincidencia, sino el reflejo de una carrera que perdió estabilidad justo desde que el jugador dejó Guadalajara. Y hay algo más que llama la atención. Omitir un club en el que se jugó durante 3 años completos rara vez es un simple lapsus de memoria frente a los micrófonos. Suele decir más sobre cómo terminó esa relación que sobre cualquier otra cosa. A fin de cuentas, nadie olvida por accidente 3 temporadas de su carrera frente a un salón lleno de cámaras. Ya que hablamos sobre la salida de Calderón y su llegada a Pumas, es momento de profundizar en un tema más amplio que conecta directamente con este episodio y que explica por qué esa presentación generó tanto ruido. El hecho de que Pumas se ha convertido en los últimos años en una especie de refugio para varios futbolistas que en algún momento fueron mal vistos por la afición de Chivas. Aunque la rivalidad histórica entre Guadalajara y la UNAM alcanzó su punto más álgido a inicios de los años 2000, con las actuaciones de Jorge Vergara al frente del club y la final del Clausura 2004 que terminó favoreciendo a los felinos, en la actualidad el equipo de Pedregal se ha convertido, de manera casi recurrente, en el destino de jugadores que quedaron mal parados frente a la grada rojiblanca. No es un caso aislado, es un patrón. Y lo curioso es que sucede a pesar de que, institucionalmente, Chivas y Pumas nunca han tenido el nivel de fricción que sí existe, por ejemplo, con América o con Atlas. Se trata de una rivalidad deportiva sana, sin la carga histórica de otros clásicos, lo que hace todavía más llamativo que se haya convertido, casi sin proponérselo, en el destino preferido de tantos futbolistas con cuentas pendientes en Guadalajara. El caso de Sebastián Córdoba es quizás uno de los más recordados de esta lista.
A pesar de haberse formado en las categorías inferiores del América, Chivas mostró en más de una ocasión interés en sus servicios, llegando incluso a estar muy cerca de concretar su fichaje, aunque un cambio en las negociaciones terminó por frenar la operación en su momento. El futbolista perdió por completo el respaldo de la afición rojiblanca cuando, al firmar con Tigres, declaró abiertamente que no tenía interés en jugar para Chivas, argumentando que con el conjunto de San Nicolás sí podría pelear por títulos. Esas declaraciones circularon por todos los medios deportivos del país y dejaron una marca profunda en la relación entre el jugador y la afición rojiblanca, una marca que, como suele pasar en el fútbol, no se olvida fácilmente. Lo curioso llegó después. Tras perder terreno en Tigres, el propio Córdoba y su representante ofrecieron sus servicios a Chivas, propuesta que, por fortuna para buena parte de la afición, la directiva rechazó al recordar los desaires del pasado. Finalmente, el mediocampista terminó firmando con Pumas, sumándose así a la lista de futbolistas que encontraron refugio en los universitarios después de cerrarse puertas en otros lados. Lo que más pesa en la memoria de la afición rojiblanca no es tanto la negativa a jugar en Chivas en su momento, algo perfectamente válido dentro de la libertad de cualquier futbolista, sino el tono con el que se dijo, uno que sonó más a desprecio que a simple decisión deportiva. Otro nombre que no puede faltar en esta lista es el de Uriel Antuna, cuyo paso por Chivas guarda ciertas similitudes con el de Chicote Calderón, aunque con su propio desenlace. Antuna llegó a Guadalajara rodeado de enormes expectativas, pero terminó fracasando, no tanto por falta de calidad futbolística, sino por problemas de compromiso, ya que los inconvenientes disciplinarios fueron una constante durante su etapa rojiblanca. Tras perder el favor de la afición, incluso mientras todavía formaba parte del plantel, la directiva decidió enviarlo a Cruz Azul a cambio de Roberto Alvarado. Y desde su nueva casa celeste, Antuna aprovechó cada oportunidad para burlarse de los seguidores de Chivas, algo que tampoco ayudó a mejorar su imagen frente a la grada rojiblanca. Posteriormente, el delantero pasó por Tigres y finalmente llegó a Pumas, club en el que mostró un cambio de actitud notable tanto dentro como fuera de la cancha, al grado de que llegó a pedir disculpas públicamente a la afición de Chivas por su comportamiento pasado. Las disculpas llegaron, sí, pero las historias, como suele pasar, siguen pesando para buena parte de la grada. En el fútbol mexicano no es raro ver a un jugador pedir perdón públicamente cuando su carrera empieza a estabilizarse en otro club. Lo raro en todo caso es que ese perdón se sienta genuino después de tantos años de burlas abiertas desde la otra acera. El tercer caso que completa este repaso es el de César Huerta. Una situación distinta a las anteriores porque, en este caso, el jugador salió directamente de las fuerzas básicas de Chivas, sin pasar por otro club antes. Huerta era un futbolista repleto de talento, pero al sentir la presión de vestir la camiseta del primer equipo terminó por desmoronarse, optando por lo que en su momento le pareció la salida más sencilla, culpar a la afición y entrar en conflicto abierto con ella. El chino había llamado la atención de ojeadores europeos desde sus años en las categorías inferiores de Guadalajara, pero sus primeras apariciones con el primer equipo en la Liga MX resultaron decepcionantes, lo que le valió duras críticas por parte de la propia afición rojiblanca, críticas que, lejos de motivarlo, parecieron hundirlo todavía más. La paciencia del futbolista se agotó y terminó por pedirle a la directiva que le permitiera salir del club, siendo cedido a Pumas como parte de la negociación que trajo a Alan Mozo de vuelta a Chivas. Fue en Pedregal donde Huerta encontró una especie de renacimiento futbolístico, lo que también significó lanzarse, de alguna manera, contra el club que lo formó y que, según su propia narrativa posterior, nunca terminó de confiar en él. Es, quizás, el caso más incómodo de los tres, porque no habla de un fichaje que salió mal ni de un jugador que llegó de fuera sin identificarse con el escudo. Habla de un producto de casa que decidió reconstruir su carrera precisamente en la vereda de enfrente. Hay una fecha que ya todos deberían tener marcada en el calendario. Más allá de las historias individuales, hay una fecha concreta que le pone contexto deportivo a todo este análisis. El próximo cruce entre Chivas y Pumas por el Torneo Apertura 2026 está programado para la jornada 8, con el partido pactado para el domingo 13 de septiembre a las 18:07 del centro de México, encuentro que será transmitido por Prime Video. Ese duelo, en el papel, luce como uno más del calendario regular, pero con tantos exjugadores rojiblancos ahora vistiendo la camiseta universitaria, el partido adquiere un condimento extra que seguramente no pasará desapercibido para la afición de ninguno de los dos equipos y mucho menos para quienes sigan de cerca todo lo que se ha contado en esta nota.
La relación institucional entre Chivas y Pumas sigue siendo cordial más allá de la rivalidad natural que existe dentro de la Liga MX, pero no se puede negar que, al convertirse en refugio recurrente de jugadores que en su momento causaron polémica con la grada rojiblanca, el próximo compromiso frente al conjunto universitario se convierte en uno de esos partidos que Chivas no se puede permitir perder. Lo llamativo, si se observan los tres casos en conjunto, es que ninguno responde exactamente al mismo motivo. Córdoba se fue por decisión propia y con declaraciones de por medio. Antuna salió empujado por sus propios excesos disciplinarios. Huerta ni siquiera llegó a consolidarse en el primer equipo antes de pedir la salida. Tres historias distintas, tres orígenes distintos, pero un mismo destino final: Pedregal. Y eso, más que casualidad, empieza a leerse como una tendencia difícil de ignorar para cualquiera que siga de cerca al rebaño. Visto en conjunto, todo esto empieza a parecer menos casualidad y más patrón repetido. Entre mala gestión de vestuario en algunos casos y decisiones de mercado que, con el tiempo, no terminaron de salir bien en otros, Chivas sigue regalando, sin querer, refuerzos con motivación extra al archienemigo universitario. Y mientras esa cuenta pendiente no se resuelva puertas adentro, todo indica que seguirá viendo cómo jugadores que un día vistieron de rojiblanco terminan encontrando una segunda oportunidad justo enfrente, en Pumas. Con Ledesma bajo la lupa de Cruz Azul, con Calderón ya instalado en Pedregal y con la memoria fresca de Córdoba, Antuna y Huerta, el mercado de fichajes de Chivas sigue dando de qué hablar, y todo apunta a que las próximas semanas seguirán marcadas por rumores, definiciones y sobre todo mucha atención puesta en cómo reacciona la directiva rojiblanca ante cada uno de estos frentes abiertos. La afición, mientras tanto, ya tiene fecha marcada en el calendario y una lista cada vez más larga de nombres a los que no les va a costar nada motivarse extra el 13 de septiembre. Para Gabriel Milito, el contexto tampoco podría ser más exigente. El técnico argentino llegó a Chivas con la encomienda de ordenar un plantel que, en el papel, tiene material de sobra para pelear cosas importantes, y cada capítulo como el de Ledesma o el de Calderón termina, de manera indirecta, sumando presión adicional sobre su gestión. No se trata únicamente de resultados dentro de la cancha, se trata también de cómo el club administra sus relaciones con los futbolistas, de cómo retiene a las piezas importantes y de cómo evita que las salidas incómodas terminen fortaleciendo, torneo tras torneo, al mismo rival. Ese fue, precisamente, uno de los puntos que más se discutió en los últimos meses dentro del entorno rojiblanco, en un momento en el que Chivas se consolidó como el equipo más valioso de toda la Liga MX y de la CONCACAF, una condición que, lejos de aliviar la presión, la incrementa. Mientras más grande y más rico es el proyecto en el papel, menos margen existe para seguir regalando jugadores con motivación extra a los rivales directos. Lo que queda claro, después de repasar cada uno de estos episodios, es que ninguno de los tres frentes se resuelve de manera aislada. Ledesma, Calderón, Córdoba, Antuna y Huerta no son historias sueltas, son distintas expresiones de un mismo problema de fondo, el de una institución que, pese a su tamaño y su historia, sigue teniendo dificultades para cerrar bien los ciclos de sus futbolistas. Y en el fútbol mexicano, donde la memoria de la afición es larga y las redes sociales no perdonan, ese tipo de heridas mal cerradas siempre terminan encontrando la manera de volver, tarde o temprano, a la conversación pública.